Buenos días a todos. Agradecemos mucho al hermano Abelardo por el tema que nos acaba de exponer y voy a invitar para que inclinemos el rostro para tener una oración y agradecerle a nuestro Dios por sus misericordias. Te agradecemos, Señor, porque nos permites la vida y la salud, porque nos das estos tiempos para poder compartir lo que tú nos has dejado con tu pueblo. Ayúdanos para que podamos organizarnos de tal forma que tu nombre sea honrado y glorificado y tu iglesia sea como un ejército imponente, llevando la luz hacia aquellos lugares que están en oscuridad. Permítenos tener la fortaleza de Josué, la capacidad de la paciencia de Moisés, la sabiduría de Salomón para poder avanzar en tus caminos sin apartarnos ni a derecha ni a izquierda. Asístenos en el transcurso de esta reunión. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén, Señor. Bien, hermanos, hace 8 días estuvimos hablando acerca de epigenética, pero estábamos mencionando las diferentes formas de una manera muy liviana o por encimita del ADN para que entendiéramos esta parte de la epigenética. Habíamos hablado y mencionado unas citas, avancemos hermano, por favor, que nos muestran lo maravilloso del cuerpo. El Salmo 139, para recordarlo nada más, decía, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ninguna de ellas. La otra cita, por favor, Salmo 86:8 dice, oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Y también la otra cita nos estaba mostrando que muchos pueden explorar las profundidades de la tierra con el geólogo o cruzar los cielos con el astrónomo, pero no muestran el más mínimo interés en el maravilloso mecanismo de sus propios cuerpos. Y habíamos quedado precisamente en esa pregunta, ¿cómo puede caber tanto ADN en el núcleo? Recordemos el tamaño del ADN, cómo es que se va acumulando dentro del núcleo de la célula y cómo la célula puede cumplir con esa tarea. Entonces, vamos a empezar a ver cómo es que la célula puede cumplir con eso. Y la célula hace esa tarea de poder interactuar con el ADN y poder empaquetarlo en su núcleo, envolviéndolo todo alrededor de proteínas que tienen el nombre de histonas. Esas histonas tienen esa figura. Continuemos, por favor. Son similares a un pulpo. Tienen un núcleo circular y tienen colas como tentáculos que sobresalen del núcleo. Esas son proteínas que se llaman ADN, que es en las que se enrolla el ADN. Se llaman histonas. Cuando el ADN se envuelve alrededor de un conjunto de proteínas, o sea, de histonas, a esta estructura se le llama nucleosoma. Este es el nucleosoma, la reunión de varias histonas que ya tienen ADN envuelto. Ese nucleosoma es el que precisamente usa la célula para poder empaquetar el ADN de una manera maravillosa, sin dañarlo. Continuemos. Encontramos entonces en Trabajadores del Evangelio esta cita. El maravilloso mecanismo del cuerpo humano no recibe ni la mitad de los cuidados que a menudo se dan a una mera máquina sin vida. Es importantísimo que, que nosotros entendamos que esta máquina que Dios hizo, el cuerpo, el mecanismo, necesita cuidado y no se le está dando el cuidado que debería dársele. Se le da más cuidado a las máquinas que no tienen vida porque nos cuestan más dinero. Pero dice la sierva del Señor que esta vida maquinaria viviente, viviente debe ser comprendida. Tenemos que entenderla y no por encima. Cada parte de su maravilloso mecanismo debe ser cuidadosamente estudiado. Entonces, basados en todas estas premisas, necesitamos comprender realmente la base, lo que significa el funcionamiento de esta maravillosa maquinaria. Y mucho de eso nos enseña la epigenética.
Los nucleosomas envuelven la bobina de hilo de ADN. Es como si nosotros tomáramos un hilo largo, largo, y lo enrolláramos fuertemente alrededor de un carrete para que el tamaño se minimice. Así como están viendo ustedes ahí en la imagen. Eso es, podríamos llamarlo para que lo entendamos, los nucleosomas. Así actúan. Es una bobina que envuelve el ADN para poderlo empaquetar sin dañarlo, pero que quede en un tamaño más reducido. Estos nucleosomas o carretes de hilo pueden ser enrollados aún más fuertemente encima de sí mismos. Miremos esa imagen anterior y démonos cuenta, esos tres carretes que hay ahí los podemos enrollar sobre otros y así fuertemente y van quedando más unidos encima de sí mismos. De esa manera el ADN queda empaquetado de una forma muy, pero muy ajustada. Este empaquetamiento apretado impide que la célula vea parte del ADN, porque así sería. Nosotros no podríamos entrar directamente al hilo de color rojo si no lo desempaquetamos. Entonces, ¿qué sucede cuando la célula necesita acceder al ADN que está envuelto alrededor del nucleosoma? Pues cuando ella va a acceder, va a encontrar que el acceso está denegado. No puede entrar, está cerrado o están apagados. Entonces, ¿qué creen que pasaría si una célula tratara de llegar a algo de este ADN? No podría hacerlo. No podría hacerlo en ningún momento. ¿Por qué? Porque está empaquetado. Entonces, como la célula no puede alcanzar el ADN que está sepultado en el nucleosoma, fuertemente compactado, necesita, continuamos hermano, necesita entonces de ciertos códigos que nos ayudan. Consejos para la Iglesia, la página 389 nos dice, el creador del hombre ha dispuesto la maquinaria viviente de nuestro cuerpo y toda función ha sido hecha maravillosa y sabiamente. Nuestro Dios no dejó nada al azar en el cuerpo. Entonces, al igual que el código genético que le dice a nuestras células qué transcripción contiene, también tenemos un código epigenético que nos indica o le indica a nuestras células la información sobre los genes que han de leer y en el momento exacto de su lectura. Hay un orden y hay una disciplina tremenda en nuestro ADN. Empieza con el código genético. Esa es la forma en que los genes pueden ser transcriptos o pueden ser apagados. Los nucleosomas y el ADN pueden estar marcados con señales que le indican a las proteínas de la célula si se pueden leer o no se pueden leer esos genes. Estas señales son como un semáforo. ¿Quién no conoce un semáforo? Todos nosotros. Entonces, cuando los nucleosomas tienen marcas represivas, es como un semáforo que está en rojo, que le dice a la célula que no puede leer o está desactivado este gen, como si estuviera apagado. Ese es el código epigenético. Habrá un gen que se está preparando, que está casi listo para leer o que no se debe leer. Y habrá un gen con una señal que está encendido, que se puede leer y se puede hacer ARN, ácido ribonucleico. De esa forma es que el Señor nos está mostrando la maravilla. Si logramos entender un poco de esto, vamos a saber cómo administrar esta maravillosa maquinaria. Así que avancemos. ¿Qué proteínas necesita la célula para acceder al ADN? Vamos a verlos en estas figuras. En estas figuras entendemos que nuestro ADN necesita ser expresado. La expresión de un ADN es que necesita realizar la proteína para la cual tiene las instrucciones ese gen. Esas proteínas se llaman proteínas de transcripción. Ayudan a llevar a cabo esa función. La ARN polimerasa es la proteína que copia una secuencia del ADN en una secuencia de ARN y se llama transcripción. Ese proceso se llama transcribir, o sea, copiar un gen. Las proteínas de transcripción utilizan el ADN para hacer ARN que se pueda traducir en proteína. O sea, de ahí de ese ADN de arriba, se saca una copia de ARN para poder transcribir ese gen. Pero también hay proteínas de reparación. Ellas están encargadas de arreglar el daño del ARN. Si hay un ADN dañado,
Entonces hay esas proteínas de reparación que se encargan de repararlo o de destruirlo si no tiene reparación. Sin estas proteínas, entonces nosotros tendríamos cantidades de mutaciones o de enfermedades, sin las proteínas de reparación. Pero también tenemos proteínas de aplicación, de replicación, perdón. Estas proteínas de replicación son las que se encargan de dividir la célula. La dividen para que se pueda multiplicar y puedan llenar los vacíos que se necesitan. Por ejemplo, los glóbulos rojos. Nosotros necesitamos cambiar nuestros glóbulos rojos casi que diariamente. Sin estas proteínas, nosotros no podríamos ni crecer y no podríamos realizar procesos que son súper importantes. Recambio de células, glóbulos blancos, nuestros huesos están cambiando normalmente cada 7 años si le estamos dando la oportunidad. Nuestra piel también necesita recambiarse, por lo que hay que tener en cuenta que todo ese trabajo está hecho basado en estas proteínas. Las instrucciones para la célula y el código epigenético nos están diciendo la forma en que trabaja nuestro ADN. Cuando hablamos de epigenética, hay 4 proteínas que es importante recordar. Unas, la proteína de escritura, borrado y lectura. Ellas interactúan con el ADN para modificar la epigenética. Si ustedes miraron ahí la imagen, el escritor, esa proteína, le colocó una señal. Esas son las proteínas de escritura, de borrado y de lectura. Pues esa es de escritura. Estas escriben marcas epigenéticas en nuestro ADN o en las proteínas de las histonas. Tenemos las proteínas de borrado. Ellas se encargan de quitar esas escrituras, de borrarlas. Estas proteínas, las marcas que ha escrito, las pueden borrar a medida que el cuerpo lo exija y que lo necesiten las células. Y tenemos también las proteínas de lectura. Estas proteínas de lectura unen sus marcas con otro tipo de proteínas que pueden activar la expresión de estos genes. Estas son las proteínas encargadas de realizar las funciones básicas del ADN, tanto de creación como de replicación, como de reparación. Sin estas proteínas, el ADN no funcionaría prácticamente. Entonces, ¿cómo es que lo hace? Mediante 2 mecanismos epigenéticos principales. Como la epigenética es un mecanismo que modifica la expresión de los genes y no implica cambios en la secuencia del ADN de base, solamente en la expresión, es ella la que nos permite, la epigenética, los códigos epigenéticos nos permiten entrar, le permiten a las células entrar y sacar la información de allá. Recordemos el ejemplo que damos hace 8 días del libro de cocina, ¿no? Ese libro de cocina tiene un candado y una seguridad. Si no se puede abrir ese libro, aunque usted tenga la información ahí, no se puede aprovechar. Entonces, el código epigenético es la llave para abrir ese libro. Es la llave para abrir ese libro. Entonces, sabemos que hay proteínas que escriben, leen y borran las marcas epigenéticas. Pero ¿cómo cambian la expresión de los genes? Mediante 2 mecanismos principales que debemos conocer. El uno es la acetilación de las histonas y el otro es la metilación del ADN. La acetilación y la metilación. La acetilación está basada en un grupo de acetilo y son grupos químicos pequeños que se pueden añadir a las colas de las histonas. Notemos dónde se pueden acetilar las histonas. En las colas de las histonas. Estas histonas reciben ese grupo de acetilación por las proteínas escritoras de las que hablamos en la diapositiva anterior. El grupo acetilo se une, vuelvo a repetir, a las colas de las histonas. Avancemos al otro. Este proceso se conoce como acetilación de las histonas y es un proceso epigenético muy, pero muy importante. Como ustedes pueden ver ahí, la AC es el grupo acetilo. Estas histonas que ustedes están observando tienen ya las marcas, están acetiladas, tienen el proceso de acetilación, por lo que ya no están como las otras. ¿De qué se trata la acetilación? El grupo acetilo
Es una colección de átomos que al añadirse a las histonas puede cambiar la expresión de un gen entero. ¿En qué sentido? Es como si usted colocara estos carretes a aflojarse con un líquido especial. Recordemos que el ADN está empaquetado en todas esas histonas, pero cuando hay una marca del grupo acetilo en esas histonas, entonces ellas empiezan a aflojarse y aflojan el ADN específico, el gen que necesitan, y entonces la célula puede empezar a entrar a leer la información que hay allí para hacer la transcripción. Avancemos a la otra, por favor. Los grupos acetilos se pueden añadir a las colas de las proteínas de las histonas. Las modificaciones cambian el nivel de la expresión de los genes. Si estas histonas no están acetiladas, están apagadas. Por lo tanto, ese ADN que está ahí no puede ser escrito, no puede ser leído y no puede ser transcrito. Si no tiene el grupo acetilo, esa histona, significa que el escritor va a pasar de largo y no va a lograr hacer la función que tenía en mente. Avanzamos. A nivel químico, la acetilación, como lo decíamos hace un rato, afloja físicamente el ADN de la histona. Este proceso es similar a la forma en que los imanes se repelen entre sí. Lo más importante que hay que recordar aquí es que la acetilación es como dar a la célula luz verde para encender la expresión del gen. Cuando está acetilada la histona, significa que ese gen va a tener acceso, libre acceso a la célula. La información está disponible para que la célula la use. Avancemos. En el otro proceso, vamos a mirarlo ahí. Si no está acetilado, entonces el lector, ¿qué pasa? No puede entrar. Pero cuando están acetiladas las histonas, el ADN tiene acceso y el lector puede entrar, puede leer. ¿Cómo lo hace? Repitamos o recordemos que la acetilación se añade grupos de acetilo en este proceso, que la acetilación afloja el ADN después de que está empaquetado fuertemente, mientras que la proteína de expresión génica, la ARN polimerasa, empieza a actuar con la proteína de lectura para que el ADN pueda ser aprovechado, pueda ser transcrito. Los lectores se unen al ADN suelto y entonces reclutan las proteínas que expresan los genes. ¿Qué es la expresión de un gen? La expresión de un gen es que él cumple la función para lo cual está hecho. Por ejemplo, la parte de los telómeros, que son las tapas de los cromosomas, en ese sector se encuentran los genes del envejecimiento y de la vida. Si esos genes se apagan, nosotros vamos a cortarnos en la vida. Si esos genes están encendidos, ellos van a seguir dándonos la oportunidad de vivir. Hace poco, en el 2018, se descubrió que los telómeros crecen, se alargan o se recortan, se acortan. Y a medida que se alargan, vamos a tener más vida. Y a medida que se acortan, nuestra vida va a ser mucho más corta, físicamente hablando. El otro proceso es la metilación del ADN. El segundo mecanismo epigenético del que se va a hablar es la metilación. Noten que el primer mecanismo se da en las histonas, pero en el ADN está este, que es también código epigenético. Se llama la metilación del ADN. Esta pequeña colección de átomos se llama grupo metilo. Los grupos metilos se añaden directamente a los nucleótidos. ¿Recuerdan la clase pasada que son los nucleótidos? Los nucleótidos de citosina en el ADN, y este proceso bloquea la expresión de los genes. Este proceso es el que apaga los genes. Y es tan importante y maravilloso entenderlo porque Satanás lo sabía. Lo descubrió, lo investigó, no sé. Pero mientras un gen esté metilado, no puede ser leído. Y si no puede ser leído, no puede realizar su función. De ahí se desprenden el 90% de las enfermedades genéticamente hablando. Muchos genes están apagados y esos genes son los que necesitamos entender cómo encenderlos para que puedan funcionar y darnos la salud. Miremos el grupo
el nucleótido de la citosina, que no está metilado, y cuando está metilado está con precisamente ese grupo. Esos grupos de metilo cumplen una función de cerrar el ADN, y esto se le conoce como metilación del ADN. Estos bloquean la expresión del ADN. ¿Qué hace la metilación del ADN? Continuemos. ¿Cómo funciona este proceso? Cuando el ADN no está metilado, el ADN es transparente. Puede ser unido a una proteína que promueve la expresión del mismo. O sea, es como si el gen se encendiera cuando no está metilado. Pero cuando está metilado, el gen está apagado. Y cuando está apagado, lógicamente no va a cumplir con las funciones por las cuales fue diseñado por nuestro creador. En esto está la clave de todas las enfermedades. En esto está la clave de toda la degradación de la raza humana. En la metilación de las histonas y la acetilación de las histonas, perdón, y la metilación del ADN. Aquí es donde nosotros tenemos que aprender qué es la maravilla que Dios ha dejado, porque Satanás nos lleva miles de años sabiendo esto y nos ha degradado de tal forma mediante la manipulación de la metilación y de la acetilación. Continuemos. Como decíamos, la metilación del ADN es precisamente evitar que ese ADN no metilado funcione. O sea que el ADN no metilado es un ADN que está accesible. La metilación añade grupos metilo. Empieza la proteína de expresión génica y empieza la transcripción. Pero un ADN metilado es un ADN no accesible, es inaccesible. Entonces la metilación del ADN desactiva los genes. Cuando la metilación del ADN no está, entonces el ADN está encendido, pero cuando está metilado está apagado. La proteína de expresión génica no puede tener acceso a esa información, por lo que van a haber muchos desequilibrios en nuestro cuerpo si ese gen no está funcionando. Cuando el ADN es metilado, bloquea la unión de la proteína y evita su expresión. Avanzamos. Al evitar la expresión, no se van a producir muchas células, no se van a producir algunas funciones, van a producir desequilibrios en el cuerpo y van a producir también enfermedades. Todos nosotros, los seres humanos, tenemos genomas, pero también tenemos epigenomas. Y nuestro epigenoma es la combinación de la acetilación de las histonas y la metilación del ADN a lo largo de todo nuestro genoma. Y es algo único de cualquier otro. Es diferente mi epigenoma al epigenoma de cualquiera de ustedes. Si no tuviéramos epigenomas en nuestras células, no se podrían diferenciar y acabaríamos prácticamente pareciéndonos a esta masa indiferenciada que van a ver aquí. Así seríamos si no tuviéramos epigenoma. ¿Qué nos pareceríamos? ¿Por qué razón seríamos así? Porque las instrucciones precisamente epigenéticas son las responsables de todos los diferentes tipos de células, de las funciones. Sin epigenética, simplemente seríamos una mancha indiferenciada. No tendríamos forma. ¿Quién hizo eso? Nuestro Dios, en su misericordia y su sabiduría. ¿Algunos de ustedes conocen un gemelo idéntico? ¿Creen que son idénticos en todos los sentidos? Miremos este ejemplo. Hay pequeñas diferencias en su apariencia y personalidad, y esto se debe al hecho de que aunque sus genomas son idénticos, sus genes se expresan de forma diferente. Sus epigenomas son diferentes. ¿Y qué hace la diferencia? Si tenemos un par de gemelos idénticos que tienen exactamente el mismo genoma, pero uno tiene metilación en un gen responsable del crecimiento, mientras que el otro tiene un gen no metilado, entonces, ¿cuál expresará el gen del crecimiento? O sea, ¿cuál crecería más? Si un gemelo está expresando este gen de crecimiento y el otro no, ¿qué diferencias podríamos ver en sus apariencias? Continuemos. Esa sería la diferencia. El gen del crecimiento actuaría
porque está encendido, pero el gen que está metilado o apagado, que es el responsable del crecimiento, no podría actuar y entonces esos gemelos idénticos tendrían diferentes alturas. Así es como actúa el efecto epigenético. Esos efectos son marcados y son bien importantes. Miremos otro ejemplo más. Los verdaderos bebés reales. Otro ejemplo que es importantísimo y realmente genial de epigenética ocurre con las abejas. Como ustedes muchos conocen, tenemos tres tipos de abejas, las más conocidas. Está la obrera, el zángano y la reina. Entre ellos, entre la obrera y la reina específicamente, hay una diferencia bastante grande. ¿Sí? La obrera no tiene la capacidad de poner huevos, pero la reina sí. La obrera no tiene la capacidad de matar a sus rivales, pero la reina sí. La obrera no puede crecer al tamaño que crece la reina. ¿Y eso debido a qué? Avancemos ahora sí, hermano. Aquí vemos una foto donde aparecen las tres. Continuemos. Aparecen el zángano, la reina y las obreras. ¿Ven la diferencia? Una es más grande que la otra. ¿Dónde radica esa diferencia? Avanzamos y vemos los huevos. Ambos fueron puestos por la misma mamá, una abeja reina. ¿Por qué unas salen obreras y por qué otras pueden ser reinas? ¿Cómo se produce tanta diferencia? El gen de la metiltransferasa del ADN, el DNMT3, es el responsable de eso. ¿Pero cómo? Cuando se consume la jalea real, el gen de la metiltransferasa del ADN DNMT3 es silenciado, o sea, apagado. Esta jalea real silencia el gen llamado DNMT3 y este DNMT3 típicamente añade metilación o silencia los genes de la reina en las abejas obreras. Entonces, cuando se añade el consumo de jalea real, este gen añade marcas de metilo a los genes que desarrollarían las capacidades de la reina. ¿Cómo lo puede hacer? Consumiendo jalea real. La jalea real tiene las proteínas que van directamente a silenciar este ADN, lo metilan. Y así como funciona en los animales, funciona con nosotros. El 70% de la código epigenético está influenciado por lo que comemos. El otro 20% está influenciado por nuestro entorno. Y el otro 10% está influenciado por nuestra genética, lo que hemos recibido de nuestros padres. ¿Qué pasa aquí con las abejas? Pues comer jalea real lleva a la expresión de los genes de la reina, lo que provoca que las habilidades de la reina, su tamaño, el poner huevos y también detectar a algunas rivales y matarlas antes que se desarrollen, van a ser marcadas en esta abeja que fue escogida para reina y empezó a ser alimentada por ese lado. Por lo que debemos entender, hermanos, que este tema es bastante profundo y queremos seguir compartiéndolo si el Señor lo permite. Así que hasta aquí hemos visto de una manera muy sencilla, pero creo que didáctica, la importancia de la epigenética. ¿Por qué es importante nuestro epigenoma? Para nosotros, ¿qué relevancia tiene? Próximamente, con la ayuda de nuestro Dios, iremos entonces a compartir lo que nos corresponde de nuestro epigenoma. ¿Por qué es importante? Muchas gracias, hermanos. El Señor nos bendiga.